Gloria a Dios. El día de hoy vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ver acerca del nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesucristo. Todo vamos a leer esta parte de la Biblia y vamos a ver cómo fue este anuncio de una manera sobrenatural, cómo fue anunciado el nacimiento del Mesías, el cumplimiento del plan de Dios, cómo fue dado por nuestro Señor. Envió a un ángel para que pueda comunicarnos una verdad tan grande y tan maravillosa. Y miren, el evento que cambió la historia, el anuncio del nacimiento de Jesús es un evento muy importante porque lo que sucedió fue aquel acontecimiento que cambió la historia de la humanidad con respecto a las creencias, pero también con respecto al mundo entero, ya que los tiempos o la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, y es algo precioso. Así que el nacimiento de Jesús, su advenimiento fue algo muy poderoso que la civilización lo toma como algo que realmente impactó la sociedad. Y el anuncio del nacimiento de Jesucristo fue de una manera milagrosa y un evento especial en aquella época, ya que miren, todas las mujeres tenían que mantenerse vírgenes porque todas ellas querían ser usadas y ser ese medio en el cual la profecía se cumpliese en ellas para que el Salvador del mundo pueda ser o nazca por medio del vientre de las mujeres vírgenes, ¿no? Aquellas que se mantenían puras en esa época. Así que imagínense la expectativa que tenían todas las mujeres en esa época. Pero hay algo bien interesante de lo que dice Isaías. Nos dice acerca de la profecía que se cumplió a cabalidad. Y dice Isaías 7, verso 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y esta palabra fue traducida al griego, al texto del Septuaginta, y se usó la palabra partenos, que significa virgen, o sea, con respecto a la virgen. Y los primeros cristianos interpretaron esto como una profecía de la concepción virginal de Jesucristo. Así que esta profecía que vemos en el Antiguo Testamento fue dado para que todas las mujeres se mantengan así y sean ellas el instrumento que Dios escogió. ¿Ok? Y vamos a ver qué nos dice, vamos a desarrollar esta parte y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, verso 26 al 27. Todos busquen en sus casas Lucas capítulo 21, verso 26 al 27. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Okay? Y ahora, aquí quiero resaltar una palabra que dice la palabra enviado. El ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, y esta palabra viene de apostelo, viene la palabra apóstol, que quiere decir poner aparte y haber sido enviado a una diligencia, a una misión en especial, con la finalidad de concretarse esa misión. ¿Okay? Así que esa palabra viene de apostelo, y este ángel fue enviado para una misión específica. ¿Okay? En la actualidad esta palabra apostelo se utiliza mal. Algunos se han ido al extremo en la cual se dicen que son apóstoles y creen tener mayor autoridad que todas las personas, que todos los siervos de Dios, y están por encima de todo. Y es una desviación de la palabra de Dios, pero creemos que muchos se van a arrepentir y van a volver al camino de la verdad. No obstante, este versículo nos especifica que el ángel específicamente fue enviado a la misión de dar un anuncio, en cumplir la palabra de Dios, comunicando cuál era su voluntad. ¿Okay? Así que el ángel fue específicamente para cumplir dar el mensaje de la voluntad de Dios. Y dice, fue enviado a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A dónde? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y acá me llamó la atención algo muy interesante, porque ustedes después ven la historia de Jesús, cómo los fariseos le culpaban a Jesús como un hijo de fornicación va a ser tan grande, etcétera, etcétera. Trataron siempre de discriminarlo o destruir su testimonio.
como siempre va a haber en el mundo, el enemigo, Satanás, normalmente va a tratar de destruirnos a cada uno de nosotros, pero nosotros debemos pararnos firmes. Ahora, fue enviada a una virgen que estaba desposada, una virgen desposada. María era la prometida de José y el compromiso matrimonial normalmente duraba un año y era tan insoluble como el matrimonio, o sea, el desposar, ¿ya? El desposorio, lo que llaman algunos. Solo se podía romper por la muerte o por el divorcio, que también se consideraba que ya había sido casado, pero todavía no había concretado con las relaciones sexuales, ¿ok? Y esto normalmente, como le digo, duraba casi un año. Y si moría el hombre que estaba prometido con una mujer, ella era viuda a los ojos de la ley. Y en las leyes de los judíos encontramos a veces la extraña frase cuna de virgen, que es una viuda, ¿ok? Ahora, en el contexto histórico y cultural del siglo I en Israel, estar desposada tenía un significado muy específico dentro de las costumbres matrimoniales de judías. Es muy distinto a la nuestra. El desposorio era una parte formal y vinculante del proceso matrimonial, aunque diferente de lo que hoy se entiende como compromiso. Se trataba de un contrato legal que marcaba el inicio oficial de matrimonio, pero no implicaba aún la convivencia entre esposos, ¿ok? Así que hoy día es muy distinto esta costumbre, que de repente muchos se pueden jalar hasta los pelos, decir que no está desposado, decir todavía están comprometidos, pero durante el proceso de un año y no tienen ningún contacto físico, pero en la actualidad no es así, ¿no? Ustedes saben que en la actualidad, antes inclusive de comprometerse, ya han tenido relaciones sexuales y eso va en contra de la palabra de Dios, después acarrean cierta consecuencia. Ahora, el desposorio era un contrato matrimonial acordado entre las familias de la pareja, a menudo acompañada en la entrega de una dote, o sea, de un regalo grande, ¿okay? Una vez desposada, la mujer era considerada legalmente esposa de su prometido, aunque el matrimonio no se consumaba hasta después de la ceremonia nupcial, generalmente después de un año, ¿no? Como dijimos. Romper el desposorio requería un proceso de divorcio formal, incluso si la pareja no había vivido aún junta, o sea, todavía no habían tenido contacto sexual. Durante este periodo, el novio se preparaba para recibir, y esto es bien importante, el novio se preparaba para recibir a su esposa, lo que a menudo implicaba construir o preparar un hogar para ella, o ahorrar o juntar dinero. La novia permanecía en casa de sus padres y preparaba para asumir las responsabilidades de una vida matrimonial. Es decir, que la mujer también se preparaba psicológicamente y aprendía todos los consejos de la mamá. ¿Okay? En la actualidad ya las mamás no aconsejan a las hijas. Mayormente aconsejan en contra del varón. En la actualidad, no estoy diciendo antiguamente, en la actualidad se aconseja en contra del varón, que etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo las madres aconsejaban a las hijas y hacían que ellas sean ejemplo, que aprendan a cocinar. Hay mujeres que en la actualidad no saben ni cocinar y como todo ya se compra, se vende, podemos comprar comida rápida. Pero esto es lo que acontecía en aquella época y era culturalmente esperado de que la mujer permaneciera pura y virgen durante el periodo de desposorio, ¿okay? Hasta la consumación del matrimonio. Una violación de esta norma era considerada como un acto grave que podía llevar al deshonor, al rechazo social o incluso a penas legales, según la ley de Deuteronomio 22, 23 a 27, dice inclusive que podía ser sacada y apedreada, ¿ok? Fuera de la ciudad. Aunque no vivían juntos, el esposo ya tenía ciertas responsabilidades hacia la esposa, incluía en algunos casos la provisión y la protección de ella, en tanto que la esposa debía mantener su fidelidad. O sea, el desposorio era como un compromiso. No había contacto sexual, pero sí ya había una responsabilidad que ambos tenían que tener el uno con el otro. Y el ángel se había acercado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y porque José era del linaje de David, es allí donde Jesús se considera también del linaje de David, ¿okay? Pero esta mujer era virgen y todavía no tenían un contacto físico María con José, ¿okay? Como lo hemos visto. Y aquí nos enseña que María tuvo que mantenerse virgen hasta el día del matrimonio. Hablar de este tema, como hemos dicho, hoy es muchas veces sacado de una realidad que estamos viviendo. Algunos consideran que es muy anticuado, que cómo vas a ser tan retrasado, cómo vas a tener la santidad, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos demanda eso, obedecer la Biblia es mejor, tener pureza y santidad. No es
un acto de moda, sino es un acto de considerar a Dios como el Señor de señores y considerar que nosotros tenemos valores morales bíblicos de acuerdo a la palabra de Dios. No porque nos nazcan, porque nosotros como seres humanos pecaríamos todo lo que se nos da la gana, pero tenemos la palabra de Dios y es la decisión de cada hombre y cada mujer mantenerse puro y virgen, ¿ok? Puros y vírgenes. Y en la actualidad hablar de este tema, hermanos, recuerden que se dice y hay una costumbre que la mayoría ejerce presión sobre la minoría y esa presión que ejerce la mayoría convence muchas veces a la minoría. Y es en el caso de que las mujeres deben mantenerse virgen tan igual los hombres. Pero no sucede así porque después van a ser discriminados, van a ser vistos en poco y muchas caen ante esa presión ejercida, caen y después tienen consecuencias. ¿Okay? Esto afecta mucho después. Más adelante puede afectar mucho a los matrimonios. Ahora, volviendo al tema, una virgen desposaba con un varón, que se llamaba José de la casa de David. El nombre de la mujer era María. ¿Y qué pasó? El ángel fue hacia ese lugar y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le dijo: bendita tú entre muchas mujeres. Ante este mensaje del ángel que fue sorprendente, le dijo que tú eres muy favorecida y eres bendito entre muchas mujeres que deseaban ser las elegidas. Ella fue elegida. Y esta palabra, muy favorecida, viene del griego charitó, que quiere decir otorgar gracia o investir a alguien con honor especial. Y dice que aquí la palabra eres tú muy favorecida, es decir, que tú has sido investida de honor especial. Y ella recibió esa gracia inmerecida de parte de Dios, como todos los cristianos recibimos gracia inmerecida. María no fue elegida por su mérito propio, por su capacidad, porque ella era especial, no, sino porque simplemente Dios en su soberanía quiso usarla como un instrumento en su plan de redención, para que sea por medio de ella se haga el nacimiento de Jesús, el Salvador de este mundo. Así también nosotros, hermanos, hemos sido muy favorecidos de parte de Dios, que tenemos la gracia del Señor. Es decir, que es algo inmerecido, es un regalo que no merecemos, la cual el Señor nos proveyó por medio de la salvación. Siendo aún pecadores, Dios nos salvó. Siendo aún distantes a Dios, Dios nos salvó y nos perdonó. Y esto es, hermanos, es muy increíble. Y le dijo: salve tú muy favorecida, el Señor es contigo, el Señor está contigo. Y esta palabra quiere decir está próximo a ti o está a tu lado. Y eso mismo también el Señor nos dice: el Señor es contigo. Como dijo mi esposa, todos pasamos problemas y dificultades, pero el Señor está contigo y nunca tú estás solo ni estás sola. El Señor está siempre a tu lado. Y eso es lo que tú tienes que entender, que no depende solamente de tu capacidad y de tu fuerza, sino entender de que todo debe estar en las manos de Dios. Si Él es nuestro Padre, sucede en la casa, sucede en la familia. Cuando nuestros hijos eran pequeños, yo nunca vi a mis hijos cuando iban al colegio o al garden, ellos no estaban diciendo: ay, ¿qué voy a comer el día de mañana? Me voy a preocupar, tengo que ir al mercado o al supermercado para comprar todo lo que necesito para mi lonchera. Ellos no se preocupaban por nada. Ellos simplemente llegaba el día, se levantaban a las fuerzas, se levantaban y nosotros le llenamos la lonchera con lo que nosotros pensábamos que era mejor, y ellos no se preocupaban. Lo que se preocupaban eran los padres. Los papás, ¿se acuerdan? Ustedes se preocupaban por sus hijos cuando eran mucho más pequeños. Y si tienen pequeños, ustedes se preocupan por ellos. Y ellos no se preocupan por nada. Tan igual, si nosotros somos sus hijos, somos los hijos de Dios, y esta palabra estar contigo quiere decir que el Señor se preocupa por nosotros y nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Sí, vamos a tener problemas y dificultades, pero debemos aprender a confiar en el Señor. Algunos van a tener problemas en el colegio, en la universidad, en el instituto, en la casa, en el trabajo, en todo lugar van a tener problemas. Y eso, el problema es cuando nosotros debemos enfrentarnos no solos, sino confiando en el Señor.
creyendo que Él está a nuestro lado, creyendo que su presencia va siempre acompañándonos, ¿ok? Así que esta palabra, cuando le dijo, el Señor es contigo, bendita tú, le estaba diciendo el Señor, siempre está a tu lado y tú nunca estás sola, María. Y eso es bien interesante. Cuando dice la palabra, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, acá hay algo bien interesante, que el Señor te está diciendo que nunca Dios va a permitir que venga a ti carga que tú no puedas llevar, ni retos que tú no puedas superar. En Mateo capítulo 25, verso 14 al 15, nos habla acerca de la parábola de los talentos y hay algo bien interesante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Así que Dios siempre permite que nosotros seamos probados de acuerdo a nuestra capacidad, nunca más de nuestra capacidad, siempre de acuerdo a tu capacidad. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a permitir que pases por problemas y dificultades porque estás capacitado para poder enfrentar y salir adelante. Nunca te va a dar algo que tú no puedas superar. Todo conforme a tu capacidad. Así que, hermanos, incrementa la capacidad, confía más en el Señor para que Dios pueda depositar más confianza en ti. Y María estaba capacitada en el sentido espiritual, que Dios la había elegido y Dios la había llenado de su gracia y misericordia. Dios la eligió y el ángel le dijo, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y quiere decir que tú eres tu nombre, el que ser bendita entre las mujeres, quiere decir que tu nombre habla bien entre todas las mujeres, ese nombre que tienes y ese comportamiento que tienes, porque has sido favorecida y escogida por Dios. Sin tener nada de atributos, sin tener nada de especial, fuiste escogida por Dios, María. Todos, así como todos fuimos escogidos por Dios para cumplir un propósito, María fue escogida por Dios para cumplir un propósito. Fue escogida para que pueda nacer el Salvador en este mundo. En su vientre tenía al Salvador, o sea, el mismo Dios. Y eso es lo que muchos no entienden, que Dios, Jesucristo, estaba en el cielo, estaba con el Padre desde la creación del mundo, porque Él no fue creado desde antes de la fundación del mundo, desde siempre Él era Dios. Jesús, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, Dios estaba allí, y en uno de esos momentos dijo Dios, voy a entrar al vientre de una mujer, es decir, bajó del cielo y se metió al vientre de una mujer, como dice, ustedes van a ver, eso dice Filipenses capítulo 2, no estimó o no escatimó a ser semejante a Dios, sino que se despojó de ser Dios. Así que entró al vientre de una mujer con la finalidad de salvar al mundo, porque Dios ama su creación. Y muchos han rechazado ese llamado y pocos han respondido de manera positiva al llamado de Dios para que podamos acceder a la salvación. ¿Y qué dice la palabra? Así que María fue muy bendecida porque ella fue escogida por Dios. Mas ella, cuando le vio, se turbó, dice la palabra, por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y acá hay algo muy interesante, que algo le llamó la atención a María, porque miren, hermanos, ver un ángel es como ver un fantasma, es un ser espiritual que no era visible, pero se hizo visible. Ver un ángel, un ser sobrenatural. Nosotros, algunos se pueden asustar, otros se pueden emocionar, pero hay muchas formas de reaccionar. Pero aquí en este caso María se quedó sorprendida. Pongámonos en el lugar de María y cómo se habrá sentido María al ver este ser espiritual que se le presenta a ella. Salve María, muy favorecida. ¿Qué es esto? ¿Quién está diciendo esto? Y vio un ser espiritual grande. Y normalmente uno se turba, se asusta o se queda sorprendido. Lo que ella había visto y lo que ella había oído de saludo, se quedó totalmente sorprendida. Podemos imaginar que encontrarse con un ser celestial, como he dicho en este caso, pudo haberla turbado y le llamó la atención.
pero la Biblia no especifica que tenía un temor o un miedo acerca de lo que se presentó, pero la respuesta del ángel dice algo muy interesante. Ella sí se atemorizó. María, como cualquier ser humano, hermanos, experimentó una sorpresa. Acuérdense que María no era un ser espiritual, era un ser humano como nosotros. Se sorprendió y le generó un desconcierto ante la aparición de un ángel. Y el saludo extraordinario que dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínense ese saludo. Imagínense que tú estás sentado o sentada en tu sala o en tu cuarto o en tu sillón, y de repente un momento ahí aparece un ángel. ¿Qué vas a hacer? Algunos van a querer correr inmediatamente. Pero María se turbó, se sorprendió, experimentó un desconcierto en ese momento por el saludo, y dijo: este tipo de visita angelical no era algo común en aquella época, y mucho menos un saludo que exaltara a esta mujer de manera tan significativa. Así que inmediatamente el ángel le dijo: no temas. Ante el saludo le dijo el ángel: no temas. Y esa palabra atemorizar viene del griego fobeo, que quiere decir atemorizar o alarmarse, quedar asombrado. ¿Okay? Así que también el resto del significado es temblar, tener espanto, miedo, amedrentarse. Entonces, María, el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Has hallado gracia delante de Dios. Y aquí luego recibe la razón de lo que María había experimentado. Pero la palabra heurisco que ha obtenido o ha encontrado, es decir, que por una búsqueda previa de parte de Dios, es decir, el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Es decir, que el ángel le está diciendo, esa palabra hallar, que viene del griego, como hemos dicho, heurisco, dice que ella ha encontrado, hallado, de la palabra hallar, has encontrado por una búsqueda previa de parte de Dios, has encontrado gracia, es decir, favor inmerecido de parte de Dios o delante de Dios. El ángel la buscó detalladamente y la encontró, y por una búsqueda exhaustiva dijo: esta mujer va a ser bajo la soberanía de Dios. Así que fue escogido, encontrada por el favor de Dios, y la gracia es una bendición que a pesar de que nosotros somos seres indignos, Dios nos da de su amor. Y ese fue el caso de María. Es un anuncio sorprendente, es un anuncio espiritual maravilloso, de la cual María fue muy favorecida. Y le dice la palabra de Dios, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es una respuesta inteligente, lógico. Es normal que hiciese esa pregunta a María. Ante todo le dijo: que vas a concebir. Yo voy a concebir. Y a veces, hermanos, Dios nos habla en su palabra, o enseñanza de los domingos, o de los martes o miércoles que tenemos oración, o de los sábados que son enseñanza, discipulado. Dios te da una palabra y muchas veces tú no puedes creer, porque tú dices: es imposible. ¿Cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo Dios va a salvar a mi familia? ¿Cómo Dios me va a ayudar en los papeleos? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Es imposible, porque normalmente toma 6 meses, normalmente toma 3 meses, normalmente toma 1 año, normalmente toma años. Es imposible. Y María le dijo: ¿cómo será esto? Pues yo soy virgen y no he tenido relaciones sexuales con un hombre o con José. ¿Cómo puede ser esto? No conozco varón. Lo que para el hombre es imposible, hermanos, siempre tengan en cuenta. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Aunque
En esa época era difícil de entender que de quedarse embarazada sin un contacto sexual. Hoy en día una persona, una mujer se puede embarazar de manera artificial y hay muchas formas de quedarse embarazada, pero en esa época no se entendía. En la actualidad podemos entender, pero en este caso María iba a concebir del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, no de una manera natural. Y el ángel le responde cómo va a ser esa situación, porque María se quedó impactada. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco, no tengo una limitación, no entiendo lo que tú me dices, porque lo normal para que una persona quede embarazada debe haber un contacto sexual. Así que el ángel le explica en los siguientes versículos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y cuando Dios, aunque la gente te diga que no se puede, para Dios todo es posible. Una mujer estéril es imposible que pueda dar a luz, pero en este caso, Elizabeth, su parienta, concibió un niño en su vientre. ¿Okay? Porque nada hay imposible para Dios. Y verso 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en este pasaje encontramos a una doctrina especial y maravillosa: el nacimiento virginal de Jesucristo, que no tenía una intervención humana. Jesús debía nacer de manera espiritual y especial. No debía tener una semilla del ser humano, porque ¿saben qué? El hombre tiene el pecado en sí. El ser humano, el hombre, la semilla, el semen del ser humano viene ya todo distorsionado, viene con pecado. Y María tenía que concebir al niño, pero de manera sobrenatural, sin ninguna semilla de maldad, ni sin ninguna semilla de pecado. Y nosotros como seres humanos tenemos esa semilla de maldad y de pecado. ¿Se dan cuenta que ustedes, los niños, le tienen que enseñar que se porte bien? Nadie les enseñó a portarse mal, pero a ellos hay que enseñarles a saludar, a abrazar, a comer bien, a no tirar las cosas, a comer con una cuchara o a hacer ciertas costumbres o hábitos correctos. Y enseñarle moral: no toques, no robes. Le enseñamos siempre lo correcto, porque en su naturaleza, nuestra naturaleza humana, está siempre a hacer el mal. ¿Okay? Así que no podía María concebir de un ser humano, de un hombre, sino que tenía que concebir del Espíritu Santo. Y el ángel le explicó cómo iba a hacer eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, de una manera sobrenatural, Jesús tuvo que entrar al vientre de la mujer de una manera sobrenatural. Los cromosomas, tenía que ser un cromosoma santo y puro, y eso venía de parte de Dios, no de un hombre. ¿Okay? Así que por eso es algo muy maravilloso que esta doctrina del nacimiento virginal de Jesús sea creída por nosotros y sea defendida por nosotros. La sumisión también de María es algo bien interesante que nosotros debemos de resaltar, ya que ella respondió y dijo: yo soy la esclava o la sierva del Señor, he aquí, hágase conforme a tu palabra. María respondió de manera sencilla: que haga conmigo como tú has dispuesto, ángel o Dios, y como tú me has dicho que va a suceder. No puso pretexto, no puso posición, no puso sus requerimientos, como nosotros muchas veces queremos poner nuestra parte o nuestros requisitos para que yo pueda servir al Señor. Y el Señor te está llamando a evangelizar. Y tú dices: si Dios, tú no me bendices, yo no voy a poder hacer eso. Si tú no me bendices hoy, no puedo ir a la iglesia o no puedo reunirme a esta reunión. Si tú no me ayudas con mi esposa, con mi esposo, yo no voy a hacer esto. Si tú no me ayudas con y ponemos muchas condiciones a Dios para que Dios responda.
o para que nosotros sirvamos al Señor. Y somos gente que condicionamos mucho a Dios. Somos muy caprichosos. A veces somos un poco necios, hermanos. Engreídos podría ser. ¿Ok? María no hizo ni preguntas ni puso condiciones, puesto que Dios había sido Dios quien había decidido que iba a usar a María. Y la de María fue algo muy interesante, una mujer creyente, obediente a la voluntad de Dios. Bien la definió Elizabeth en Lucas 1:45, dice: bendita seas por haber creído que se cumplirá lo que Dios te ha anunciado. Es lo que le dijo Elizabeth a María. Así que María fue muy favorecida. Y ella, muy interesante, sin poner condiciones, aceptó ser instrumento de Dios, a pesar del riesgo que ello involucraba. Como hemos dicho, ella estaba desposada y todavía no tenía contacto sexual. Y ¿cómo salió entonces embarazada? Y todo el mundo que la veía con la barriguita se estaba hinchando, dijo: ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con José? O pasó con otro hombre, y podían darle carta de divorcio y ella podía ser apedreada fuera de la ciudad para quitar la maldad, según Deuteronomio, que hemos visto. Así que a María no le interesó el riesgo que ello conllevaba el servirle a Dios. Simplemente ella aceptó. He aquí la sierva del Señor. La otra versión dice: la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y nosotros a veces somos un poco reacios en eso. O decimos: Señor, haz tu voluntad con mi matrimonio, haz tu voluntad con mis hijos, haz tu voluntad con mis padres, haz tu voluntad con mi trabajo, haz tu voluntad. No, ponemos muchas condiciones. Y yo estuve un tiempo sin trabajo. Estuve también un tiempo sin trabajo, es decir, me estaban avisando que, ¿sabes qué? La empresa donde yo laboraba iba a ser vendida y me iba a quedar sin trabajo. Así que me puse a orar confiando con mi esposa: Señor, eres tú quien sabe si nos quedamos en Chile o volvemos a Perú o nos vamos a otro país. No lo sabía. Donde tú quieras o donde tú quieras enviarnos, Señor, tú nos vas a enviar. Es difícil. Yo no puse condiciones. Donde tú quieras, lo que tú quieras hacer, hazlo, Señor. A mí me gustaría ir a Japón, vivir allá. O sea, ¿por qué? Porque casi todos mis hermanos están allá. Pero la situación de repente no permite todo esto. Pero no puse condiciones. Dije: Señor, hágase tu voluntad. Y al poco tiempo, apenas me finiquitaron en el trabajo, al instante fui contratado por la otra empresa para que siga laborando en el recinto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú confías en el Señor, si tú tienes la confianza en Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar su bendición, pero implica obediencia y confianza en el Señor. Y nosotros debemos aprender a desarrollar ese carácter de seguir confiando en el Señor. Amén. Así que María se enfrentó ante el desprecio, tal vez. E incluso en Mateo capítulo 1, verso 19-21, ustedes van a ver que incluso José quería dejar a María y no ser él mal visto como el hombre que tuvo contacto con María antes de tiempo. Así que José no quería verse mal ante la sociedad y quería rescatar su testimonio. Pero el ángel le habló y le dijo: no dejes a María, porque lo que en su barriga está viene del Señor. Así que él también, algo que no quería, pero él también obedeció, porque fue un hombre justo y compasivo, y obedeció a la palabra de Dios que el ángel le había hablado por medio de sueño. Así que los dos fueron obedientes, tanto María como José, para que José pueda protegerla y proteger al niño que estaba en el vientre de ella y portarse como el hombre de la casa, como el varón del hogar, cuidándolo. Hermanos, este anuncio del nacimiento de Jesús fue el inicio del plan de Dios para salvación de la raza humana, del ser humano. Pero llevando eso a nuestras vidas, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios ante lo que Él nos pida?
Estamos dispuestos a seguir obedeciendo a Dios ante esa petición que Dios nos haga: dame tu auto o dame tu casa. ¿Estamos dispuestos? Es difícil. A veces no quisiéramos. Pero si el Señor nos llama a servir, ¿qué hacemos? Hermano, hay bendición. Debemos aprender a entender que nuestro reino no está en este mundo, sino está en los cielos. Y nosotros debemos estar centrados en la eternidad y no en este tiempo que es por un periodo de tiempo. Somos peregrinos en este mundo. Y las cosas que tenemos, a veces la casa que dejamos como herencia para nuestros hijos, como mucho amor, de acá a 2 generaciones más o una generación más, pasa en manos de gente que tú nunca conociste, porque lo vendieron, porque hicieron algo, pero no pasa a tu propia familia. Así que, hermanos, todo lo que tenemos es, no es permanente, se puede desaparecer. Lo que sí permanece es lo que es eterno. Así que debemos sembrar para la eternidad y estar listos y dispuestos para ser obedientes e imitar la obediencia de María. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y la actitud de José, que en vez de dejarla, la abrazó, la protegió y la guardó, y tuvo que enfrentar muchas vicisitudes hasta llegar al lugar donde ella iba a nacer, donde Jesús iba a nacer, y después protegerlo en Egipto porque querían matar al niño. Y él tuvo que enfrentar muchas dificultades, pero lo hizo por medio de la fe y por medio de la obediencia. Y tú y yo debemos aprender a ser obedientes. Así que, hermanos, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a ser usados por Dios sin presentar condiciones y llevar las consecuencias de la decisión? ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Cuántas veces decimos: si tú me bendices, yo haré esto, yo haré lo otro? O imitemos la actitud de María, una mujer sencilla: hágase tu voluntad conmigo. Amén. Sigamos el ejemplo de María y de José, y, hermanos, veremos la gloria de nuestro Dios en nuestras vidas. Vamos a orar y vamos